buenos días a todos los seguidores colegiados y colegiadas. Para esta mañana estaríamos hablando, desarrollando el tema alrededor de educación y política. Y para hablar en el abordaje de este tema nos acompaña Luis Emilio Jiménez. Buenos días, Luis Emilio, muchísimas gracias. Él es politólogo y tiene una amplia experiencia en temas de partidos políticos y democracia. Él es además investigador del CIEP, que sería el Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Quisiéramos empezar, Luis, con lo que es el estado de la cuestión más inmediato del país al día de hoy. Existe una gran cantidad de estudios que logran describir muy bien la situación en el país en todas sus aristas. En ese sentido, ¿qué considera usted debería hacer la ciudadanía y los partidos políticos con este insumo y para qué nos debería servir? Bueno, gracias por la invitación. Lo primero es que desde hace varios años el país viene arrastrando, digamos, un conjunto de sinsabores, llamémoslo así. Son muchas áreas en las que se presentan déficits, son muchísimos elementos objetivos que están a la vista de la ciudadanía, que son reflejados en buena parte de estos diagnósticos o de estos estudios que lo que hacen es pues, tomar una fotografía de la realidad. Me parece que esa es una lectura, ¿verdad? O eso es ver el vaso medio vacío. Si vemos el vaso medio lleno, lo que sí es cierto es que en el mismo periodo se reflejan formas, digamos, formas alternativas o nuevas formas de participación ciudadana. Vemos una ciudadanía, algunas personas lo ven de una manera negativa, yo lo veo de una manera positiva, que de alguna manera se empoderan, plantean sus demandas, plantean sus quejas en distintos puntos del país. A nivel político ha habido un remesón también que de alguna manera la elección pasada digamos, es indicador precisamente de esos movimientos a nivel de la, o en este caso en la arena política. Entonces me parece que es un país que tiene temas pendientes, pero también tiene grandes posibilidades que se reflejan de una manera principal o de manera primaria en una ciudadanía cada vez más activa. Ahora, como decía algún analista en alguna oportunidad, a mucha honra se manifiestan y a mucha honra no le dan un cheque en blanco a los partidos políticos. Entonces a mí me parece que ahí hay un caldo de cultivo que en términos de democracia y que en términos de calidad de la discusión política, en términos de rendición de cuentas, en términos de control social, podrían aportar podrían aportar una gran dosis, digamos, de democracia, en este caso también una discusión que se tiene que dar en el país en relación con los temas y desafíos que tenemos por delante. Sí, muy bien, esa palabra que usted menciona trae a colación lo que quisiéramos preguntar a continuación. Hablamos en efecto de desafíos actuales, inmediatos. En ese sentido, ¿cuál considera usted que sería el mayor desafío al que se enfrentan los jóvenes actualmente en este contexto? Los jóvenes, bueno, hay temas muy puntuales y hay temas generales. Me parece que en general hay un asunto de confianzas y hay un asunto de esperanzas. No por nada, no solo en Costa Rica, sino en buena parte de los países de Occidente se habla de la generación Nini, que son aquellos que no estudian y que ni estudian ni trabajan, ¿verdad? Hace algunos años yo había escuchado la categoría, bueno, es en inglés, el no future, que es el no futuro, ¿verdad? Sí. Que de alguna manera lo podríamos interpretar como un sentimiento, una sensación en la cual los jóvenes no están en capacidad de ver 2 o 3 pasos más adelante de su circunstancia actual. Eso lo planteo como tema general porque si de ahí nos ponemos a hablar sobre el tema de educación o sobre el tema de empleo, claro, o sobre el tema de digamos, emprendedurismo, por ejemplo, acceso al crédito, que son los temas puntuales, poco podemos resolver si no se atiende esta cuestión más de orden cultural y de orden, qué decir, incluso emotivo, personal, ¿verdad? Que ha caído sobre buena parte de la población costarricense. Y eso. Entonces, hay un asunto relacionado con no esperanza de vida, sino más bien expectativas. Digamos, expectativas no solo laborales, sino expectativas de realización como persona. A mí me parece que en ese sentido es un desafío, es un reto fundamental el que se diseñen políticas públicas. Una parte, pues, por supuesto, tiene que ver con la familia, tiene que ver con el ámbito privado, pero a nivel de política pública hace falta
el desarrollo o no el desarrollo, sino más bien la adecuación o el ajuste de una política pública que considere esta variable, los cambios que se requieren en el sector educativo, pues son bastante complejos, frente además a una institucionalidad, digamos, a una institucionalidad muy acostumbrados, por decirlo así, a hacer las cosas de cierta manera, pero de pronto se requieren introducir cambios. Entonces la posibilidad de realizar modificaciones, de realizar ajustes, es un gran reto. La vez pasada conversábamos, el 70% de la planilla del gobierno central está constituida por los funcionarios del sector de educación pública, estamos hablando. Eso lo que nos dice es que la posibilidad de emprender cualquier cambio es una tarea muy compleja, y así lo ha dado a saber el actual ministro de Educación. En términos de retos, a mí me parece que más allá, digamos, de eliminar esas disparidades entre lo público, entre lo privado, también de orden territorial, ¿verdad? La diferencia que puede existir entre un estudiante joven o adulto, porque cuando hablamos de educación no solo hay que hablar de juventud, sino también hay que hablar, por ejemplo, de personas mayores, de personas con capacidades especiales también, de distinta edad. Me parece que uno de los elementos fundamentales a los que hay que atender es la necesidad de estos encadenamientos entre los distintos niveles educativos. Por ejemplo, el estudiante que sale de la primaria y que llega a la secundaria. Bueno, ¿cuál es el encadenamiento? ¿Cuál es el nivel de diálogo que hay entre ambos mundos? Porque parecen ser no solo mundos separados, sino universos completamente distintos. Pero más aún también, ¿cuál es el encadenamiento o el hilo conductor o el amarre que se realizan de estos dos ámbitos al ámbito universitario, ¿verdad? O qué tanto se acerca al ámbito universitario, o qué tiene que decir el ámbito universitario de lo que ocurre en la formación, no solo en términos de valores, que me parece muy importante, sino también el desarrollo de contenidos y destrezas que se realiza en secundaria y que se realiza en primaria. Y eso además que no estoy mencionando la educación temprana, que cuando uno mira experiencias exitosas en materia de desarrollo, por ejemplo, me parece que hay experiencias exitosas en el caso de Finlandia, en el caso de Suecia, que se centran, digamos, que se le atribuye el éxito del desarrollo del desarrollo país a precisamente una alta inversión pública en educación temprana, que es la que va de 1 a 6 años. Entonces, claro, podemos hablar de brechas, podemos hablar de acceso a banda ancha, ¿verdad? Que se ha dicho mucho, podemos hablar de cumplir con el 8% del PIB constitucional en materia de educación, se puede hablar de un segundo, incluso de un tercer idioma, pero hay que empezar por algún lado y hay que empezar por partes. Desde mi punto de vista, la necesidad de establecer, la conveniencia de establecer esos encadenamientos podría resolver buena parte de las discrepancias o desajustes que normalmente desde fuera, yo que no soy educador ni que estoy vinculado con este ámbito, podemos observar en este sector. Buena parte de los problemas que experimenta el país podrían empezar a resolverse en el tanto se atiendan de una manera colectiva. Digamos, el reconocimiento de que las fortalezas para enfrentar o atender este tipo de desafíos se encuentran no en la persona, sino en la comunidad, no necesariamente en la familia, que es una unidad muy pequeña, sino en contextos organizativos muchísimo más amplios. Sí, finalmente, estamos a puertas de un nuevo gobierno. Hay muchos retos, no solamente desde la parte gubernamental, sino que también pienso y siento que hay muchos retos también de nosotros, cada uno como costarricenses, para mejorar y trabajar en conjunto para un país mejor. En esta perspectiva, ¿cuál cree usted que debería ser prioridad para el próximo gobierno en términos de política educativa? Bueno, ya mencioné uno, que es ese necesario encadenamiento entre los distintos niveles. Un segundo punto tiene que ver con la calidad de la infraestructura. Lo que pasa es que ahí tenemos que pensar en recursos también. Un tercer punto tiene que ver, bueno, hay una discusión abierta con el enfoque de la educación. Y aquí estoy hablando, por ejemplo, de toda esta onda relacionada con el constructivismo. El holismo también, que sí. Se está hablando mucho de eso. Entonces, por eso, digamos, ahí hay una discusión que yo creo que ya no está tan abierta, porque hay muchos sectores convencidos. Lo cierto del caso es que la educación, también otro elemento fundamental es el tema de la educación técnica. Me parece que en la medida en que los costarricenses sientan que la educación tiene un alto componente
de beneficio para la vida. Yo creo que uno de los retos que tiene el país en materia de educación es promocionar muy bien la posibilidad de ofrecer una educación digamos de alto valor para la vida, no solo en perspectiva, sino también que le permita, en este caso, resolver situaciones de empleo, resolver situaciones, por ejemplo, de otra vez, digamos, de identidad inclusive. No sé, me parece que son muchos los retos y bueno, yo esperaría, y aquí lo digo desde una perspectiva ciudadana, yo esperaría que exista una toma de conciencia de todos los actores vinculados, no solo desde la política, sino también desde el sector educativo, para afrontar esto. La verdad es que Costa Rica lleva muchos años olfateando y sintiendo la necesidad de realizar muchos ajustes. Claro. Y el sector educativo, sin lugar a dudas, me parece que es uno de los puntos centrales a partir de los cuales se podría potenciar pues, un cambio, ¿verdad? Bien, Luis Emilio, muchísimas gracias por compartir este espacio del Suplemento Cultural URI del Colegio de Licenciados y Profesores, y los invitamos a que nos sigan acompañando, a que sigan visitando el sitio para tener un encuentro dentro de los temas de educación, cultura y sociedad, que es el objetivo de este suplemento. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias.